Ahora sí. Bueno, gracias chicos, gracias por el tiempo para alabar al Señor, gracias también ahí por arreglar este pequeño asuntito. Eh, Ahí hay uno de los buffers que nos está haciendo renegar, me parece que es a lo mejor se puede desconectar uno, fíjate. Eh, bueno, ahí tenemos el tema, herramientas para la vida. Vamos ya por la parte número 7 de esta serie. ¿Se escucha bien ahí? Ahí está, se escucha bien, perfecto. Parte número 7 de la serie, parte número 4 del subtema de la oración. Dios mediante lo vamos a estar terminando hoy, el tema de la oración, después vamos a pasar a otra cosa. Em, Ustedes recuerdan lo que estábamos hablando, ¿sí? Un poco la idea de la serie es ver cuestiones que la palabra de Dios nos muestra respecto em, de cosas que el Señor nos ha dejado y nos ha dado conjuntamente con su salvación y que nos sirven para la vida práctica, para nuestro día a día, para nuestro caminar con Él. Eh, Tanto el tema del estudio de la Biblia, como que estuvimos viendo al comienzo, como el tema de la oración, como temas que tienen que ver con la congregación en su conjunto y demás, que son los que vienen en realidad. Eh, Lo podemos abordar desde distintos ángulos y bueno, el ángulo que hemos elegido para ello fue abordarlo desde el punto de vista de la vida práctica, de nuestro día a día, ¿sí? De que si vamos a agarrar la Biblia, vamos a estudiar, nos tiene que llegar al corazón y tiene que incorporarse en nuestros hábitos y en nuestras costumbres y en nuestro diario caminar, en definitiva. Si vamos a hablar del tema de la oración, no es un estudio teológico de la oración, la idea es simplemente ver cuestiones que tienen que ver con nuestra vida de comunión con Dios y nuestra vida práctica, nuestro caminar con el Señor. ¿Sí? Vamos por ese lado, aunque bueno, obviamente se puede estudiar desde distintos puntos de vista y no está mal. Hemos elegido hacer este abordaje, ¿no? Eh, Ahí tienen la primera planta, que sí es la que por ahí la ponemos siempre que hablamos de la oración. Acerquémonos, pues, confiadamente, decía el autor a los hebreos, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hacer gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? Ahí tenemos un poco de qué se trata cuando hablamos de oración. ¿Sí? De adoración, comunión, fortaleza, intercesión. Eso es en líneas generales lo que comentamos siempre, pero en el día de hoy me gustaría eh, entrar en una parte que a veces no le prestamos tanta atención, pero que realmente debemos prestarle atención, y es eh, los obstáculos que hay para que la oración verdaderamente se pueda desarrollar como el Señor quiere y como nosotros necesitamos, que es ambas cosas coinciden naturalmente, ¿no? A veces pensamos que hay personas o hay hermanos que son hermanos que tienen una oración poderosa. Eh, no hay un sentido, un basamento de ese idea. Porque Dios no hace excepción de personas, ¿sí? Simplemente por eso. Eh, sí, obviamente que no todos a veces nos alineamos de la misma forma con el Señor, no todos tenemos comunión con Dios de la misma forma, la misma cantidad de tiempo, con el mismo nivel de dependencia, pero no hay una cuestión de que hay más poder o menos poder o cosas por el estilo, ¿sí? Que se entienda bien. Justamente porque Dios no hace excepción de personas. Sí es cierto que hay elementos que atentan, y hoy la idea es ver por lo menos 6 que encontramos en la Biblia, sí hay elementos que atentan contra la eficacia de la oración. Naturalmente que en los 6 casos tienen que ver con situaciones de pecado. Eh, y también naturalmente que no estamos hablando de un pecado puntual o de algún momento o de algo que nos toca pasar
por alguna circunstancia. Hay un texto que no está puesto en la placa, por eso se lo voy a leer, está en el libro de Primera Juan. Creo que es el único que no tengo en la placa, me parece. Pero en Primera Juan capítulo 1, primera carta del apóstol Juan capítulo 1, versículo 8, y llegando hasta el capítulo 2, versículo 1, encontramos lo siguiente. Fíjense lo que dice Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Por eso cuando hablamos de obstáculos a la oración y todo lo que vamos a ver ahora a continuación, estamos hablando no de cuestiones que pueden surgir puntualmente, que obviamente que el Señor tampoco quiere, pero sí estamos hablando de la práctica del pecado. ¿A qué llamamos la práctica? Bueno, a algo cuando es habitual, pero no solamente es habitual, sino que además no hay confesión, que es lo que leímos recién, no hay arrepentimiento. La confesión es ponerse de acuerdo con Dios, en definitiva, ¿no? Alguna vez vimos el término más en detalle. Es ponerse de acuerdo con Dios. El arrepentimiento es el cambio de dirección en la forma de pensar, ¿sí? Entonces, no hay arrepentimiento, no hay confesión, no hay... A veces puede ocurrir que uno tiene que luchar contra cuestiones, todas las personas, todos los hijos de Dios tenemos cuestiones con las cuales nos resulta más difícil luchar que otros. Las debilidades que todos tenemos son diferentes. Y todos tenemos que luchar contra debilidades, al menos una, por lo menos. Y no estamos hablando de eso, de una lucha contra debilidades. No estamos hablando de tentación. Estamos hablando, en definitiva, de, como decimos, una práctica habitual, deliberada, sin arrepentimiento y sin confesión del pecado. ¿Sí? De eso estamos hablando. Ahora bien, si vamos al texto bíblico, vamos a encontrar, fíjense que interesante cómo se plantean distintos lugares por distintos temas, pero fíjense que todos más o menos van teniendo un hilo conductor. Miren, si miramos el Salmo 66, por ejemplo, hay dos textos que nos dan un marco general que están muy buenos. El Salmo 66, el versículo 18 hasta el 20, dice lo siguiente, dice el salmista: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, se podría decir, algunos lo traducen, si yo hubiera acariciado la iniquidad, si yo hubiera amado el pecado, es un poco la idea, si hubiera tenido malos pensamientos profundos, un poco esa es la idea. Y si el deseo mío de mi corazón hubiese sido amar el pecado, en definitiva, el Señor no me habría escuchado. La oración uno se podía reventar orando, que no iba a pasar nada. El Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Fíjense que a dónde apunta, ¿no? Si yo en mi corazón hubiera acariciado la iniquidad, claro, el Señor no me hubiera escuchado. Si hubiera estado más interesado en las cuestiones de la iniquidad y las cuestiones inicuas y las cuestiones del pecado, naturalmente, eso establece una barrera infranqueable entre Dios y nosotros. Mirá lo que le decía Isaías al pueblo de Dios, lo que decía Dios por medio del profeta Isaías a un pueblo que estaba perdido de idolatría, y dice, y aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, no. Los israelitas habían visto un montón de milagros a lo largo de toda su historia, una rica y vasta historia del obrar y del poder de Dios. Claro, venía tiempo que ya se venía el juicio y estaban clamando por un nuevo milagro, por una nueva liberación, y ya al final de todo ese recorrido, ese nuevo milagro, esa nueva liberación no vendría. ¿Por qué? Sí, la mano de Jehová no se cortó para salvar, de ninguna manera.
No se agravó el oído del Señor para oír, pero las iniquidades de los israelitas, del pueblo de Israel en su conjunto como pueblo, ha hecho división. También, una barrera. Se ha hecho división entre ustedes y su Dios y sus pecados. Han hecho ocultar de ustedes su rostro para no. ¿Se entiende a dónde va el punto? Queremos orar, pedimos, clamamos, pero algo hay un corto. Hay un problema serio. Hay un corto. No se puede avanzar. Queremos avanzar y no podemos. Vamos a ver que esto ya no es tan general, sino también hay cuestiones muy específicas y muy claras que la Biblia plantea en ese mismo sentido, en el sentido de un obstáculo para la oración. Mirá, vamos a ver 6. Mirá, algunos vamos a poner más el foco que en otros, algunos pasaremos un poquito más rápido, pero en definitiva, mirá, fíjate lo que sucede en un incidente en la vida del Señor Jesús. Cuando Jesús estuvo en Nazaret, en su propia tierra, venía Jesús ya llevando un ministerio muy, muy rico, muy vasto, muy próspero, y vuelve a su tierra, al lugar donde se crió, a Nazaret. Claro, de ahí viene el famoso dicho que nadie es profeta en su tierra, ¿no? No hay profeta sino en su propia tierra. Claro, ellos los que vieron a Jesús, que lo conocieron de chiquito, más o menos los 3 o 4 años habrá estado desde Nazaret hasta su adultez. Dicen, no puede ser este Mesías. No, si lo conocemos el pibe. ¿Cómo va a ser el Mesías uno que conocemos al pibe? No les entraba en la cabeza. Pero lo interesante es que en ese momento, dice, la Biblia dice, el Evangelio de Mateo dice, Marcos también lo menciona, que no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. El pasaje paralelo Marcos lo relata de la siguiente manera, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre sus manos, y estaba asombrado Jesús de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Cuando hablamos de incredulidad, sí tenemos que tener algún pequeño cuidado antes de hablar de eso, porque cuando hablamos de incredulidad no estamos hablando de hacer sentir culpable que le está pasando mal, ¿sí? No hablamos de eso. Tengamos ese cuidado, porque a veces alguien la está pasando mal y le decimos, no, a veces porque vos no confías en el Señor, no tienes fe. Paren un poquito la mano, no nos apresuremos antes de hacer macana, hacer daño y herir a personas que están en circunstancias difíciles. Dios no está obligado a hacer todos los milagros que le pedimos, ¿sí? Tengamos presente eso. Ahora bien, sí también es cierto que muchas veces confiamos más en las probabilidades que en Dios. Cuando las probabilidades están en nuestra contra, díganme si verdaderamente nuestra fe tiene la misma fortaleza que cuando las probabilidades están en nuestro favor. Cuando alguien tiene un familiar que no es del Señor y ora por su conversión. Y sí, hay algunos que nos parecen que tienen el corazón endurecido como una roca. El Señor nos está llamando. No es que la persona no se va a convertir por tu culpa o porque vos no confías, pero entendamos eso. Entendamos que a veces nuestra propia incredulidad, nuestra propia naturalidad al analizar lo que vemos y lo que vivimos, nos llevan a que entre el Señor y nosotros se establezca una barrera. Ustedes recuerdan lo que escribía Santiago en su carta. Dice que, bueno, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. ¿Sí? Les leo, Santiago capítulo 1, versículo 5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Y el versículo 6 plantea bien claro con el tema, ¿no? Pero pídalo, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna
del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, pida con fe, no dudando nada. No hagamos sentir culpable a que la que sufre, ¿sí? Tengamos eso presente. Pero tengamos también presente que justamente el fidelidad constituyó realmente una barrera entre Dios y las personas, y constituye muchas veces una barrera entre Dios y las personas cuando nos presentamos delante de Él. ¿Está? Vamos al segundo. La falta de perdón es realmente un obstáculo. Fíjate cómo lo plantea el Señor Jesús cuando estaba dando su enseñanza. Mira, dice, por tanto les digo que todo lo que pidieran orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos los perdone a ustedes, les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. Tengamos en cuenta algo, ¿sí? Y por ahí es un poco largo para desarrollarlo, pero tengamos en cuenta, vamos a tratar de hacerlo lo más resumido posible. Mira, el perdón, la disposición a perdonar y el deseo de perdonar es una marca del nuevo nacimiento, no es una condición que el Señor nos pone para que recibir la salvación. No es que está, que nos pide, bueno, tenés que perdonar a fulano, a sultano, y entonces yo te voy a salvar. No. Lo que quiere decir es que cuando el Señor obra en el corazón, pone dentro del corazón una disposición a perdonar. ¿Sí? Viene por ahí la cosa. Más allá, pero el punto es, y que es importante que destacar acá, es que la falta de perdón, y cuando luchamos contra esa capacidad propia, que obviamente es una obra del Espíritu Santo, es algo que surge como fruto de la obra del Espíritu Santo en la vida de la persona, cuando luchamos contra ese fruto, eh, cuando luchamos contra eso, en definitiva, lo que estamos haciendo es establecer una barrera entre Dios y nosotros. ¿Sí? El perdón no es una simple disculpa. En la disculpa uno puede haber excusas, ¿no? Excusas verdaderas, las excusas no siempre son mentiras, ¿eh? A veces son verdaderas. Las excusas pueden ser verdaderas. Eh, pero el perdón no es una simple disculpa. El perdón es verdaderamente, es como dice el Señor, no me acordaré más de tus iniquidades. Eh, la disculpa o la cuestión momentánea incluye solamente los sentimientos, no elimina la raíz de amargura que puede haber. Eh, y el Señor dice, no me acordaré más de tus iniquidades, ese es el ejemplo que nos dejó. Y es cierto que a veces no se va a borrar de nuestra memoria, en definitiva, un recuerdo o algún evento de alguien que nos hizo algo, o que nos causó daño, o que nos dolió, o que nos hemos sentido heridos, o lo que fuere. Seguramente que no se va a borrar de la memoria, pero el Señor tiene poder para hacer que se borre el recuerdo doloroso de eso. Y para que verdaderamente el perdón sea una realidad, para que la raíz de amargura se pueda justamente extirpar de raíz. Eh, Tengamos presente esto, no importa quién la empezó. ¿Vieron cuando se pelearon los nenes? Siempre los nenes empiezan, no, pero la empezó él, no, la empezó él, no, la empezó él. En algún momento hay que cortar, decir, no me importa quién la empezó, tiene que cortar, basta. No importa quién la empezó. ¿Se entiende? No importa la gravedad de lo que se haya hecho. El Señor nos está llamando, perdón. El Señor nos ha dado la capacidad de hacerlo. Y naturalmente es difícil. Hay cosas que son enormemente difíciles. Hay situaciones de angustia. Créanme que es difícil luchar contra la amargura. A veces es una lucha de todos los días. Pero que justamente cuando hay una sinceridad de corazón, una disposición de corazón, el Señor hace que esa amargura pueda desaparecer. Justamente se trata de confiar. Se trata a veces de vencer la incredulidad. Como decíamos, no importa la gravedad. ¿Ustedes recuerdan
hace poquito, hace un año y Chirolas estuvo acá Marcelo Arancibio, ¿no? No sé si recuerdan a Marcelo. Marcelo es pastor de la iglesia en Baigó, que junto con el Chiquiolmo. Marcelo contaba la historia de... ellos son muy amigos del hermano de Córdoba, Samuel Ortiz, que perdió un hijo en un accidente de tránsito. No sé si recuerdan. Y Marcelo nos traía el, el, nos comentaba de justamente lo que habían vivido. El hijo pierde la vida en un accidente de tránsito causado por un camionero que manejaba borracho. Y cuando se desarrolla el juicio, sería la nuera de Samuel, la esposa del chico que había fallecido, establece, él lo contaba con precisión, incluso le habían escrito una carta, pero en el medio del juicio le dan la oportunidad, cuando estaban terminando, le dan la oportunidad a la esposa del chico que había fallecido de tener unas palabras y las palabras de ella eran algo así como que hablaba del dolor, de la angustia que significaba para ella quedarse sin su esposo, quedarse sin el papá de su hija, que tenía en ese momento un año y algo, pero que el deseo de Dios era que perdonara a la persona que le había hecho ese daño naturalmente irreparable. Y contaba un poco Samuel lo que significaba, lo que significó y la atmósfera que se generó en ese tribunal cuando esta chica empezó a hablar de esa manera. El perdón es eso, es perdón. No importa, ya decimos, quién la empezó, no importa la gravedad, no importa el nivel de dolor que se haya generado. Y si uno se fija cuando Jesús estaba colgado de la cruz, ¿se acuerdan que dijo, perdónalo porque no sabe lo que hace? ¿Alguien le había pedido perdón? No. Peor, ¿alguien merecía el perdón? Menos. ¿Merecemos el perdón de Dios? Menos. ¿Dios nos perdona? Sí. Y sí, hay que prestar atención. Eh, a todos los ejemplos que el Señor nos haya dado, ¿no? Bueno, alguien dice, bueno, pero era el Señor. No, no, para. El Señor Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza. Con la enorme diferencia que nosotros sí tenemos pecado y muchas veces a la tentación cedemos. El Señor jamás se dio a la tentación. La gran diferencia es que fue tentado en todo, pero sin pecado, dice el escritor de los Hebreos. Y sí, hay que prestar atención a la amargura. No es fácil luchar contra eso, pero necesitamos luchar a brazo partido. Obviamente, justamente en oración, pero para que la amargura no eche raíz en nuestro corazón, no nos haga daño, y esa raíz que creció en nuestro corazón empieza a brotar, empieza a crecer, y cuando esa raíz empieza a brotar y empieza a crecer, ahí sí se establece. Y justamente nuestra vida de oración empieza a volverse infructuosa. Dijimos la incredulidad, la falta de perdón, vamos al tercero, la idolatría. También en el libro de Isaías, Dios le dice a los israelitas en ese mismo momento histórico, dice, cuando clamen que te libren tus ídolos, dale, pero todos ellos los llevará el viento, que te libren tus ídolos. Ustedes saben que cuando hablamos de idolatría estamos hablando de algo que ocupa el lugar de Dios. No necesariamente vamos a hablar de alguna imagen hecha de yeso, de madera o de lo que sea. Estamos hablando de algo que en el corazón ocupa el lugar de Dios. Si ustedes se fijan, prestan atención ahí al segundo texto que está ahí, el de Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice, hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Son cosas que van llenando nuestro corazón y nos van carcomiendo, porque le empezamos a prestar más atención. Empezamos a darle un lugar
central, primordial en nuestra vida. Y eso constituye naturalmente que idolatría. Entonces, volvemos a lo que decía, a lo que decía el Señor. Alguien decía, bueno, cuando clamen que te vienen tu ídolo, dale, dale, dale. ¿A quién le estamos orando? ¿A Moloch? ¿A quién le estamos orando? ¿A Baal? Dale. A ver qué pueden hacer. ¿Cómo te pueden ayudar? ¿Qué es lo que te pueden dar? Eh, También cuando llegamos al Nuevo Testamento, bueno, vayan, dale, clama. ¿A quién le van a clamar? Al Banco Central, ¿a quién le van a clamar? Este, ¿A quién le vas a pedir ayuda en un momento difícil y complejo cuando tu corazón está quizás lleno y deseoso de cuestiones que son puras y exclusivamente terrenales y a Dios lo has dejado de lado? No olvidemos, es cierto, si uno cae de rodillas, se arrepiente, confiesa, eso cambia absolutamente todo el panorama. Absolutamente todo el panorama cambia cuando el arrepentimiento es una realidad, cuando hay confesión. ¿Sí? Pero mientras eso no ocurra, ahí está, la barrera está establecida de nuevo. Vamos al cuarto. Falta de generosidad. Fíjense que en todos los casos está relacionado a alguna cuestión específica y espero que todos vayamos siguiendo un poco el hilo conductor. En todos los casos hay alguna cuestión específica, alguna situación de pecado específico que se vincula con el tema de la oración y con justamente la necesidad que tenemos de atender todos y cada uno de estos temas para que nuestra vida de oración sea fructífera. Fíjate acá, de nuevo, el que cierra su oído al clamor del pobre, dice Proverbio 21, también él clamará y no será oído. El que cierra su oído al clamor del pobre. Acá hay un par de textos que hay que prestarle atención también, ahora los vamos a mencionar, pero sí tengamos presente una cosa, obviamente, a veces nos cuesta por ahí hablar de estos temas, ¿no? Porque hay mucha cosa bastante fuera de lugar que se enseña a veces. Y bueno, sobre todo en cuanto al entregar, en cuanto a dar y demás, hay, hay avaricia dando vueltas por todos lados y bueno, están los mensajes, ¿no? Dale 10 al Señor que te da a mí y todo ese tipo de cosas. Pero tengamos presente una cosa, las malas enseñanzas nunca invalidan los principios bíblicos. ¿Estamos? Las malas enseñanzas nunca invalidan los principios bíblicos. Los principios bíblicos están. Y el principio bíblico dice acá es exactamente lo que dice. Dice lo que dice. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Hay un tema ahí con la oración, vinculada con la necesidad de generosidad. Y cuando hablamos de generosidad no hablamos solamente de generosidad o falta de generosidad, no hablamos solamente de cocodrilo en el bolsillo, como solemos decir. Hablamos de eso también. Él lo incluye, ¿eh? Lo incluye. Pero no es solamente eso. Hablamos de generosidad a la hora de entregar el esfuerzo, a la hora de entregar el tiempo. ¿Sí? Porque a veces no es tanto cuestión de plata, a veces es cuestión de ganas también y de actitud. Pero el principio está. Dice en el Nuevo Testamento, dice el apóstol escribiendo a los Corintios, y hay otros textos también, podríamos haber puesto algunos más, pero pusimos solamente ese. El que siembra escasamente también será escasamente. El que siembra generosamente también se dará. No hay vuelta. El principio está. Eh, es una realidad. Y también, sí, es cierto, lo otro también es cierto, ¿no? Que hay mucho que se aprovecha de la nobleza de las personas y relacionado con ese texto también. Eso pasa. Sí, muchos se aprovechan de mi nobleza, como le pasaba al Chapulín Colorado. Pero dejando eso de lado, fíjense, el que cierra su oído cuando hay un clamor, cuando hay una necesidad, cuando hay una angustia, también va a tener que en algún momento o confesar, arrepentirse, lo que dijimos todo lo que dijimos antes, o si no, también habrá una barrera.
que se establecerá entre Dios y nosotros. Honra a Jehová con tus bienes, también decía el autor de los proverbios, ¿no? Y con las primicias de todos tus frutos serán llenos tus graneros con abundancia, tus lagares rebosarán de mosto. Sí, pasa. A veces es así. Es necesario honrar a Jehová en todo sentido y también con los bienes. Y a pesar de las malas enseñanzas, tengamos presentes los principios que son una realidad también que la Escritura nos muestra y tengamos en cuenta la generosidad como un valor central y fundamental a la hora de presentarnos delante de Dios. Quinto, no, este lo vamos a pasar rapidito porque de este hablamos ya en 2 reuniones anteriores, propósitos egoístas. Ya hablamos de eso bastante, ¿sí? Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites, en sus placeres. Bueno, de eso ya hablamos mucho. Piden gilada. Si piden gilada, no esperan recibir gilada. Dios no está para satisfacer caprichos. Dios quiere establecer una relación personal, vincular con cada uno de nosotros y sí, nos va a dar lo que necesitamos. Tonterías no. ¿Sí? De eso se trata el texto, ya lo hemos desarrollado, no vamos a andar entrando más en detalle que lo que ya vimos. Y él, fíjate también cómo esto se relaciona con la cuestión que tiene que ver con la oración. Fíjense, el apóstol Pedro dice, ustedes maridos igualmente, vivan con ellos, con sus esposas, ¿no? Naturalmente, sabiamente, maridos, sabiamente vivan con sus esposas. Es obvio que la mujer también tiene que vivir sabiamente con su marido, ¿no? Pero la responsabilidad central y los cañones están apuntados a nosotros, ¿sí? Esto no las libera a la mujer, se entiende, ¿no? No le da permiso para hacer cualquier desastre y para maltratar como quieran a sus esposos. No va por ahí. Pero sí, los cañones están puestos en los hombros. Dando honor a la mujer como vaso más frágil. Detalle que siempre hay que tener presente. ¿eh? No quiere decir que el hombre no sea frágil. Es un poquito menos frágil que la mujer, nada más, poquito, no mucho. Un poquito. Así que somos frágiles también y trátennos como vaso frágil también. Los hombres traten a la mujer como un vaso más frágil. ¿Sí? No piensen que los hombres son de fierro. No, no lo somos. Ninguno de nosotros de fierro, de madera ni de polvo. De madera para jugar a la pelota puede ser, pero más que eso no. Vivan con ellos sablemente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que sus oraciones no tengan esto. El hogar tiene que ser un lugar en donde verdaderamente, y sobre todo en el matrimonio, se reproduzca el amor de Cristo por la iglesia. Se dé un ejemplo real y tangible de lo que significó el amor de Jesucristo por la iglesia. Cuando hay malos tratos en el hogar, justamente no esperen que las oraciones puedan verdaderamente tener un sentido, verdaderamente podamos disfrutar de la vida de oración. Ahí hay una barrera, ahí hay un estorbo directo, claro. Necesitamos que nuestros hogares, justamente en nuestros hogares, se refleje en primer lugar la luz. Es el primer lugar donde se tiene que reflejar. El primero de todo. De nada sirve que en la iglesia seamos Gardel, Le Pérez, los guitarristas y el piloto del avión. Si verdaderamente en nuestros hogares el fruto del Espíritu no se manifiesta. Y con esto estaríamos terminando. Conclusiones y preguntas. ¿Creo realmente en el poder de Dios para orar o creo en más las probabilidades? ¿Debo tratar alguna raíz de amargura y perdonar? Tenemos que interpelarnos nosotros mismos. La palabra nos interpela también para preguntarnos. ¿Hay ídolos en mi corazón que debo extirpar? ¿Soy generoso con mis pocos o muchos recursos? Y cuando hablamos de recursos, de nuevo, hablamos de bienes materiales, pero también hablamos de nuestro tiempo, hablamos de nuestro esfuerzo.
¿Son mis propósitos altruistas o egoístas? ¿Tengo algo que resolver en mi hogar? A la hora de pensar en nuestra vida de oración, el Señor nos interpela con todas estas preguntas que nos tenemos que hacer y nos tenemos que formular. ¿Queremos tener una vida de oración fructífera? Bueno, veamos estas cosas también. Hemos hablado de la oración privada, hemos hablado de distintos tipos de oración, pusimos el foco en la oración privada, hablamos de justamente de lo que significa la soberanía de Dios en respuesta a la oración, que la soberanía de Dios no entra en contradicción con nuestra necesidad de orar y con la respuesta a la oración. Hablamos de varias cosas, ahora también tenemos que prestar atención a esto. Y para cerrar este punto respecto de la oración, este subtema, déjame decirte que sí, hay un montón de cosas que hay que revisar, pero orar es espectacular. Es maravilloso. El Señor lo que hace en esos momentos es un regalo que Él nos ha dado y que, bueno, que no solamente incluye la salvación, incluye también disfrutar de lo que Él nos ha dado. Yo quisiera terminar también con este subtema. Quisiera pasar un videito después para que vos lo ubicás. Porque es cierto, a veces no vemos respuesta a la oración. Acá tenemos una respuesta hermosa a la oración que el Señor nos ha dado, que la tenemos a la Fran. Ahí, no sé si la ven, si la vieron, que hoy ha venido luego de una cirugía tan compleja. El Señor nos ha bendecido, nos ha dado esta enorme alegría que después de esta cirugía tan compleja, de varios días ahí en terapia, ahí la tenemos y está comiendo y está evolucionando bien, gracias al Señor. Y es cierto, a veces, como solemos decir, ¿no? A veces el Señor responde tal como queremos, a veces responde que esperemos un poquito, a veces pasa, a veces tenemos que tener paciencia, a veces nos dice que no, porque lo que estábamos buscando no era lo que necesitábamos, Él ve el cuadro completo, nosotros vemos un pedacito así. Y no sé si ustedes recuerdan, hace más o menos un año y pico, dos, no me acuerdo cuánto, después alguno de los profes después le vamos a preguntar a alguno de los profes de la escuelita por ahí. Los nenes de acá de la iglesia nos regalaron un momento precioso. Brian, perdón, que te moleste. ¿Vos te acordás cuándo fue el que cantaron la canción de la oración los nenes? Sí. Agosto del año pasado, ahí está, hace un año más o menos, justo, hace un año. Ellos nos cantaron una canción preciosa. Lo iba a hacer cantar de nuevo, pero no daba los tiempos, obviamente. Entonces, lo que fuimos, recolectamos el videito de aquella vez, y me gustaría pasarlo para que todos recordemos, digamos, y pensemos lo que significa cuando Señor, te agradecemos por este tiempo, por haber podido meditar en tu palabra,
por el regalo que vos nos hacés, el regalo de la vida, el regalo de la vida eterna, el regalo por cada uno de nosotros, y también te agradecemos por el regalo que nos has dado de poder tener comunión con vos, de poder tener el privilegio de encontrarnos día tras día en nuestros momentos en intimidad con tu persona. Y, Señor, gracias porque, Señor, independientemente de cuál sea el resultado final de lo que pedimos, entendemos que vos estás siempre presente, siempre estás atento con tus oídos abiertos en nuestra oración. Señor, te queremos pedir que trabajes también en nuestra vida y que nos ayudes a confesar, a arrepentirnos cada vez que fuera de lugar, a que los obstáculos que pueda haber entre tu persona y, y nuestro deseo de acercarnos y de nuestra comunión con vos, que se puedan eh, superar. Señor, como decía el salmista, te pedimos que nos libres de los errores y aún de los que no son justos, que dejen de estar justos y que sean una realidad que podamos corregir, que podamos trabajar, que podamos confesar, que podamos arrepentir. Líbranos, Señor, de la incredulidad, líbranos de la amargura, líbranos de la falta de generosidad, líbranos de idolatría, líbranos del egoísmo. Te ruego que nos bendigas en los hogares, para que nuestros hogares sean un reflejo de la luz. Señor, acá estamos, con todas nuestras imperfecciones a cuestas, pero, Señor, con el deseo de honrarte, de amarte y de agradarte. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, por tu poder, por tu obrar, por tu bendición. Nos ponemos en tus manos para que hagas lo mejor, Señor, para que hagas lo mejor con cada uno de nuestros hogares, de nuestras familias, y para que podamos tener una semana rodeada de la bendición. Te agradecemos, Señor. Te damos gracias. En nombre de Dios. Amén. Muy bien. Gracias al Señor. Hemos podido tener una reunión más.